Y del terror del páramo pasamos a un personaje que ha trabajado por la calidad del periodismo. Jaime Abello Banfi es el director y cofundador de la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano, establecida en la ciudad de Cartagena en 1994 por iniciativa de nuestro novel Gabriel García Márquez, con el objeto de trabajar por la excelencia en el ejercicio del periodismo, la formación de periodistas y su contribución a los procesos de democracia y desarrollo de los países iberoamericanos y del Caribe. Pues por las aulas de la Fundación ya han pasado unos 8.000 profesionales del periodismo y el aporte de la Fundación se nota. Por eso Darío Arizmendi estuvo en Cartagena y aprovechó para conversar con Jaime Abello sobre la transformación del periodismo en los últimos años, sobre la responsabilidad de los periodistas, los pecados que se cometen y el arte de contar historias. Pero además hablaron de la salud de Gabo, nuestro premio Nobel de Literatura, un periodista fenomenal, fuera de serie, con quien Jaime mantiene una estrecha amistad y de quien siente una profunda admiración. Darío Arizmendi entra al radar. Jaime Abello Banfi, barranquillero de nacimiento, cartagenero iberoamericano de vocación, abogado de la Universidad Javeriana, 53 años. Estamos en Cartagena de Indias, porque la fundación, que fue fundada en el año de 1994, pues ha terminado de formar, de renovar a cerca de 8.000 profesionales del periodismo en más de 300 seminarios y talleres. Una vocación verdaderamente iberoamericana, una fundación fundada por el premio Nobel amigo común Gabriel García Márquez. Jaime, bienvenido al radar. Muchas gracias, Darío. ¿Por qué esa vocación iberoamericana si somos tan distintos estos países? No, pero los elementos comunes son más fuertes que los que nos diferencian. La lengua. La lengua y los problemas del periodismo. Los problemas y las glorias del periodismo son realmente algo que compartimos. Jaime, usted ha trabajado en todo, absolutamente en todo. Le fascina la música, le fascina el cine, el carnaval. El carnaval, la rumba, el jazz, también el periodismo, la pedagogía, la docencia. ¿Ahora más periodista que cualquier otra cosa? Sí, por lo menos experto en periodismo. Es decir, creo que ha sido estos 16 años en la Fundación me han permitido no solo tener contacto personal con miles de periodistas, sino entender el periodismo a fondo y es un observatorio de los cambios del periodismo. Es que el periodismo se está transformando, Darío, usted bien lo sabe, no es lo mismo hace 16 años que ahora. Son muchísimos los cambios, Internet juega un papel muy fuerte ahí, pero sobre todo no tanto la tecnología, sino el efecto de la relación de la audiencia con los medios y los periodistas gracias a la tecnología. ¿Hasta dónde las redes sociales, Facebook, Twitter y todas las otras y todos los otros instrumentos de comunicación que hay pueden convertirse en una amenaza o al contrario, en una oportunidad para los medios? Son una oportunidad, pero son una amenaza para lo que viene atrás. Es decir, lo que viene atrás tenía un modelo de negocios y de operación que se basaba pues en un cierto control territorial de los mercados y todo eso se pierde debido a la globalización. Exactamente. Y entonces pues estamos en una época de cambios, pero yo diría lo siguiente, y es una cosa en la que estamos convencidos en la Fundación, lo que estamos es a puertas, y ya lo estamos viviendo, de que surja un periodismo diferente, que aproveche estas herramientas de otra manera para hacer el periodismo mucho mejor que lo que lo hemos visto hasta ahora. ¿Y cómo se imagina ese nuevo periodismo dentro de 5 años? Pues yo creo que vamos a ver primero un escenario de convergencia de los medios. Mucho, sobre todo la televisión, es la que más fuertemente se va a manifestar dentro de las redes. Y ya lo estamos viendo por el tráfico enorme que hay de video. Hacer imágenes, hacer video, eso va a ser clave. Y el papel del periodista tiene que ver, uno, con que el periodista es el que investiga y reportea. Eso no lo hace la gente opina y comenta mucho, pero la búsqueda, exactamente. La otra cosa es que la tarea de agregación no es suficiente. Además de agregar y compilar información, creo que hay que hacer una especie de curaduría. Hay una moderación que hay que hacer con esa participación de las audiencias, eso le va a corresponder al periodista. Y el arte de contar historias es algo que se va puliendo profesionalmente una y otra vez con el trabajo. Yo creo que hay un nicho, no uno, sino muchos nichos para el periodismo profesional, el nuevo escenario, en el cual la participación de la gente va a ser enorme. Es decir, que ese nuevo periodismo tendrá mucho más imaginación, más creatividad, más capacidad de rebusque. Diálogo con el público, porque antes, Darío, usted que vivió
otra época usted sabe que el periodista pontificaba. Ya no. Ya no se puede. Y además usted, me imagino que en su redacción está todo el tiempo pendiente del Twitter, pendiente de lo que la gente le va diciendo en el momento en que usted está hablándole al público. Son auxiliares, son Así antenas, es, son señales. Así es. Entonces le toca estar, digamos, con un radar, usando el nombre de este programa. El radar de los periodistas lo vamos a tener que fortalecer al máximo, porque las señales llegan de todos lados ahora. A ver, hagamos un poco de futurología. ¿Qué va a pasar con las escuelas tradicionales de periodismo? Mire, el periodismo, hay un informe reciente, es la profesión más amenazada, por lo menos en la visión convencional que existe. No solo físicamente, ¿no? No, al contrario, y de hecho en Estados Unidos se están cerrando algunas de ellas. Yo creo que va a ser muy fuerte el hecho de que haya cursos más cortos y que haya posgrados para que profesionales de diversas disciplinas entren al periodismo. Pero la comunicación sí tiene un campo abierto, y es que hay que distinguir entre comunicación y periodismo. Yo creo que la comunicación tiene más posibilidades profesionales que nunca, pero el periodismo, que es ese campo de la comunicación más de servicio público, más en función, digamos, de la búsqueda de la verdad de la gente, ese es el que tiene que reacomodarse profesionalmente. Jaime, ¿se van a acabar los periódicos escritos, los de papel? Yo creo que va a haber mucho papel, pero de otra manera. El periódico, como empresa informativa, va a usar distintos canales, no solo su versión de papel, lo estamos viendo, hay una transformación, va a haber fusiones, alianzas de distinto tipo, y llegará un día en que realmente eso se va a ir reduciendo hasta que sean nichos muy pequeños los que sigan comprando el papel. Pero el papel es rico, es cómodo, a uno todavía le gusta, somos todavía por mucho tiempo... Pero las nuevas generaciones ya leen los medios impresos a través los llaman nativos digitales. Nunca se untan de tinta. Así es. Bueno, Jaime, ¿y cómo estamos en Colombia en lo que tiene que ver con los medios de comunicación con respecto a otro tipo de periodismo que se haga en otras naciones? Pues yo creo que en Colombia hay unas iniciativas periodísticas muy buenas, hay buenos cronistas, pero recuerde usted que la calidad del periodismo no depende solo de los periodistas, es una ecuación en la cual intervienen las empresas periodísticas, el contexto social, los condicionamientos de los mercados. Entonces, obviamente, por ejemplo, hay muchas posibilidades más positivas de hacer buen periodismo en Bogotá, en Medellín, en las grandes ciudades, que en la provincia. Claro. En la provincia, en cambio, la gente sigue, en algunos casos, simplemente sobreviviendo y dependiendo mucho de la pauta oficial. Entonces, el panorama es desequilibrado, pero sí se hace buen periodismo en Colombia y también se hace pésimo periodismo. Desde luego. Ahora, país que practique un buen periodismo que a usted le fascine y le llame la atención. Brasil es muy interesante. Brasil. Y en general yo diría que el gran periodismo, más que de países de grandes ciudades, es decir, de donde hay esa tradición, esos mercados, esas empresas sólidas, pero eso va cambiando, porque como la red permite que todo el mundo esté intercomunicado, pues hoy en día uno interactúa y va a seguir y va a poder hacer iniciativas en cualquier lugar. ¿Una virtud del periodismo colombiano? Bueno, yo creo que el hecho de contar historias y el amor por la crónica es algo que sigue vivo y que es muy interesante compararlo con otros países de América Latina, por ejemplo con México, donde no se ve eso tan claramente. ¿Y un pecado? Yo creo que el pecado, y aprovecho y lo digo, es todo lo que no sea independencia, todo lo que sea someterse a esas condiciones negativas o adversas que a veces se dan, es un verdadero pecado. Creo que el periodista debe tratar de ir más allá de esas limitaciones. Y de ver con otros ojos. Claro. Más que cubrir, descubrir. Y correcto, y pensar que cuando se le juzgue posteriormente, cuando él mismo haga una valoración de su carrera, no podrá decir, lo que contará es lo que salió, y no decir, no, es que a mí no me pagaban bien, o mi editor no me dejaba hacer cosas, o no tenía suficiente espacio. Creo que la gente necesita no acomodarse y evitar que la pereza y el conformismo los reduzcan. ¿Qué legado le está dejando la Fundación a los periodistas que no han podido asistir o no puedan asistir a los talleres? Lo compartimos de muchas maneras, somos muy activos en publicaciones. No solo en publicaciones, sino que usamos el internet, cada vez estamos haciendo más webinars, que son las conferencias y seminarios en línea, estamos haciendo relatorías y hacemos muchas alianzas, tratamos
de alguna manera de irradiar esos aprendizajes que se dan a veces en grupos cerrados y limitados, que son los mejores, entre otras cosas, para hacer los talleres. No, un taller de 20, 30, 40 personas no sirve, sirve el taller de máximo 15 o 16, con un trabajo muy intensivo de 5 o 6 días o más. Bueno, hablemos del padre de la fundación, del Nobel de Literatura, gran escritor, periodista fuera de serie, fenomenal, gran amigo suyo. Usted de los colombianos que ha tenido el privilegio durante los últimos años de estar muy cercano a él, lo ve con bastante frecuencia. Recientemente estuve almorzando con él en DF. ¿Cómo está él? Bueno, Gabo, yo diría lo siguiente, él es un viejo chévere que ya está jubilado, que le encanta estar en su casa, que le encanta recibir visitas de los amigos, pero que siente sus 85 años, que son innegables, el paso del tiempo a todos nos afecta, pero lo veo en un estado de placidez y de ternura. Exactamente. Y además Mercedes siempre a su lado, cuidando de él, cariñosa. Vale la pena, usted visítelo porque ellos lo aprecian mucho y usted ha estado en esa casa allá en México. En varias oportunidades. Así es, así es. Ojalá que viaje más. Lo que pasa es que cada vez le quiere estar más en la casa. Me dijo la última vez, ¿yo para qué salgo? Si aquí lo tengo todo. Ahí tiene los además, nietos, tiene los hijos, y la gente tiene viene. Mujer. Claro, claro, claro. Ese libro del que le había hablado a usted hace unos 3 años y a mí también, que lo tuvimos físicamente en la mano, definitivamente no. Yo creo que no, yo creo que ya concluyó ese capítulo y tampoco pudo hacer el mejor periódico del mundo. Que a usted bien le consta que esa era una de sus grandes aspiraciones. El otro, él desde niño trató de inventarse periódicos y participó en varios experimentos a lo largo de su vida. Y bueno, en la fundación una de las últimas actividades que hizo con nosotros antes de que lo afectara pues el cáncer. Problema de salud. Claro, sí. Fue una serie de talleres y de encuentros que hicimos con la idea de cómo sería el mejor periódico del mundo. Esa fue su gran ilusión siempre, pero esa tampoco... ¿Sabe qué se tiró esa gran idea? ¿Quién? El Nobel. No, bueno, sí, lo desvió del... Claro, propósito. porque se dio un sabático y que se convirtió ya en otro tipo de cosas. No, es muy interesante ver la vida de Gabo desde el punto de vista de las fases y de cuáles eran el tipo de periodismo que hizo en las distintas fases. Justamente nosotros estamos en este momento preparando un proyecto muy interesante que es la vida periodística de Gabriel García Márquez. Va a haber una antología de su obra periodística, vamos a mirar los distintos momentos y allí la gente va a encontrar la oportunidad de entender cuáles eran el enfoque que fue cambiando a lo largo de la vida. No es el mismo García Márquez reportero de comienzos en el Universal y el Heraldo que el García Márquez de periodismo militante o el García Márquez que ya al final de su vida lo que está pensando es más en América Latina, en el mundo, y propone otra perspectiva. Y claro, hay cosas que se mantienen siempre, el humor, la capacidad, la agudeza, la independencia, la distancia. Así es. Jaime, ha sido muy interesante conversar con usted. Felicitaciones por esa gran obra de la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano. Jaime Abello Banfi, esta noche aquí en El Radar. Gracias, Darío.